Buenas tardes, mi nombre es Milena Díaz y el día de hoy les voy a hablar sobre la escala SCORE. Esta escala fue desarrollada en el año 2003 por el proyecto SCORE. La implementó unos expertos de la Sociedad Europea de Cardiología y en este mismo año ellos presentaron como parte de guía del manejo preventivo de enfermedades cardiovasculares este proyecto. Entonces ellos tenían que el objetivo de ese proyecto era medir o calcular el riesgo de muerte a 10 años por enfermedad cardiovascular basándose en la evaluación de ciertos parámetros que ya vamos a mencionar más adelante. Entonces, ¿qué es la escala SCORE? Es una herramienta desarrollada para estimar el riesgo a 10 años de sufrir un evento cardiovascular mortal, como ya lo había dicho. Puede ser con un infarto de miocardio, un accidente cerebrovascular, y entre personas entre 40 y 65 años sin antecedentes previos de enfermedad cardiovascular. La escala SCORE es esta. Se puede parametrizar de la siguiente manera. Pues dividen si es mujer, si es hombre, si es fumador, si no es fumador, tienen en cuenta la edad y el valor del colesterol. Esta es otra imagen que les traje para que vieran como de ejemplo, que también está basada en el colesterol total. ¿Listo? Esta también está basada en el colesterol total, pero pues es relativamente lo mismo, es como para que vieran cómo se parametrizaba. En la clasificación, ella tiene riesgo bajo, moderado, alto y muy alto. El riesgo bajo es menor al 1% y este indica que es un riesgo muy reducido de eventos cardiovasculares fatales. En el riesgo moderado entre el 1 y el 5% y esto sugiere que tiene algunos factores de riesgo, pero que podrían llegar a beneficiarse de cambios de estilo de vida. Y el riesgo alto está entre el 5 y el 10% y este implica la necesidad de intervención médica activa para reducir ese riesgo. Y el riesgo muy alto es mayor al 10% y representa un riesgo significativo de eventos fatales, común en personas con enfermedades cardiovasculares conocidas o con diabetes con daño en órganos o insuficiencia renal crónica o severa, entre otras. ¿Cuál es el objetivo de la escala? Es ayudar a médicos y pacientes a tomar decisiones informadas sobre las estrategias preventivas para reducir el riesgo cardiovascular, incluyendo cambios en el estilo de vida y los tratamientos farmacológicos. Los factores que evalúa esta escala son edad, sexo, nivel de colesterol total, presión arterial sistólica y tabaquismo. En la edad es un factor importante y el riesgo cardiovascular aumenta progresivamente con la edad. El rango normal de la escala es de 20 a 65 años, aunque el riesgo aumenta considerablemente después de los 40. ¿Pero por qué? ¿Por qué aumenta después de los 40? Porque a medida que envejecemos, el sistema cardiovascular se vuelve más rígido y menos eficiente. Y esto es porque con el tiempo, el sistema cardiovascular pierde su elasticidad y las arterias se endurecen, aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares. ¿Pero por qué pasa eso? ¿Por qué se pierde la elasticidad? Bueno, la elastina y el colágeno son dos claves de proteínas que permiten que las arterias se estiren y se contraigan con cada latido del corazón. Con la edad o la exposición a factores de riesgo como la hipertensión crónica, el contenido de elastina disminuye y el colágeno aumenta. Esto reduce la capacidad de las arterias para poder expandirse adecuadamente, lo que genera menor distensibilidad y mayor rigidez arterial. En la hipertensión prolongada, la presión alta causa un esfuerzo constante sobre las paredes arteriales. Esto activa mecanismos de remodelado en los que el cuerpo aumenta la producción del colágeno para intentar reforzar las paredes de los vasos, pero esto provoca rigidez y disminución de la elasticidad. ¿Pero por qué se endurecen las arterias? Es más conocido como ateroesclerosis. Es porque el proceso de aterosclerosis comienza cuando las lipoproteínas de baja densidad, que son las LDL, y otras sustancias como el calcio y las células inflamatorias se acumulan en las paredes arteriales. Esto forma placas de ateroma que estrechan las arterias y las hacen menos flexibles.
¿Por qué se da la inflamación crónica? Porque la inflamación constante de las paredes arteriales debido al daño del colesterol LDL o conocido como malo y los factores como el tabaquismo crean un ambiente propenso a la formación de placas. A medida que estas placas se acumulan, las arterias se vuelven más rígidas y más estrechas, lo que dificulta el paso de la sangre y aumenta el trabajo del corazón para mantener la circulación. En la resistencia aumentada al flujo sanguíneo. Esto se da porque la pérdida de elasticidad y el endurecimiento de las arterias dificultan la capacidad de los vasos para adaptarse a los cambios en la presión sanguínea, lo que incrementa la resistencia periférica. Este aumento en la resistencia obliga al corazón a trabajar más fuerte para bombear sangre, lo que puede llevar a una insuficiencia cardíaca. Mayor probabilidad de ruptura de placas, porque las arterias rígidas tienen menos capacidad de adaptarse a las fluctuaciones de la presión, lo que puede aumentar el riesgo de ruptura de las placas ateroscleróticas y la formación de coágulos sanguíneos que bloquean el flujo sanguíneo, lo que resulta en infarto de miocardio o en accidentes cerebrovasculares. También se evalúa el sexo, pero entonces, pero ¿por qué el sexo, verdad? Porque los hombres tienen mayor riesgo a una edad temprana debido a que los niveles de colesterol LDL de ellos son mucho más altos. Y las mujeres, el riesgo aumenta después de la menopausia, debido a la pérdida de estrógenos que tiene efectos protectores sobre el sistema cardiovascular. Ya vamos a ver cuáles son esos efectos. Entonces, el estrógeno tiene varios efectos fisiológicos que contribuyen a la protección cardiovascular, especialmente en mujeres en edad reproductiva. Estos efectos incluyen acciones directas sobre los vasos sanguíneos, el metabolismo, los lípidos y la modulación de la inflamación. Ya vamos a ver. Promueve la vasodilatación. El estrógeno estimula la producción de óxido nítrico en las células endoteliales de los vasos sanguíneos. El óxido nítrico es un potente vasodilatador que reduce la resistencia vascular, mejora el flujo sanguíneo y disminuye la presión arterial. Mecanismo: el estrógeno activa la oxidonitricosintasa endotelial, que cataliza la formación del óxido nítrico a partir de la arginina. También previene el daño endotelial. El estrógeno reduce el estrés oxidativo y protege el endotelio vascular, limitando el inicio y la progresión de la aterosclerosis. Como otro efecto tenemos que disminuye el colesterol LDL o conocido como malo, que es el que los hombres tienen más alto. El estrógeno aumenta la expansión de receptores de LDL en el hígado, promoviendo la eliminación de estas lipoproteínas de la sangre. También aumenta el colesterol bueno. Estimula la producción del HDL, que transporta el colesterol desde las arterias hacia el hígado para su eliminación, reduciendo el riesgo de formación de placas. Y reduce los triglicéridos. Favorece a la regulación del metabolismo lipídico, manteniendo niveles adecuados de triglicéridos. En los efectos antiinflamatorios, el estrógeno inhibe la expresión de moléculas proinflamatorias como las citoquinas y reduce la activación de células inmunes como los macrófagos, que contribuyen al daño vascular y a la progresión de la aterosclerosis. También disminuye la adhesión de células inflamatorias, reduce la expresión de moléculas de adhesión en el endotelio, limitando el reclutamiento de células inflamatorias hacia las arterias. Y como efecto antioxidante, el estrógeno reduce la producción de especies reactivas de oxígeno que dañan el endotelio y promueven la oxigenación del colesterol LDL o conocido como malo, un paso clave en la formación de placas ateroscleróticas. También tiene efectos anticoagulantes leves. El estrógeno aumenta la actividad de proteínas anticoagulantes como la proteína C y disminuye la actividad de factores procoagulantes, ayudando a prevenir la trombosis en condiciones normales. Equilibrio hemostático. Aunque el estrógeno puede aumentar el riesgo de trombosis, en ciertas condiciones como anticonceptivos orales en nivel fisiológico, mantienen un equilibrio adecuado entre coagulación y fibrinólisis. Protección durante la vida reproductiva.
que era lo que también hablábamos. Este efecto es porque la acción combinada de estos mecanismos proporciona una menor incidencia de eventos cardiovasculares en mujeres premenopáusicas. Sin embargo, esta protección disminuye después de la menopausia, cuando los niveles de estrógeno caen distribuidos, lo que explica el aumento de riesgo cardiovascular en mujeres posmenopáusicas. Ahora, en los hombres, ¿por qué pasa esto, verdad? Entonces, los hombres tienden, como ya lo había dicho, tienden a tener los niveles de colesterol más altos debido a diferencias hormonales y metabólicas. A diferencia de las mujeres premenopáusicas, los hombres carecen del efecto protector del estrógeno, que favorece la eliminación del colesterol LDL, como les dije hace rato, conocido como malo, y aumenta el colesterol bueno. Además, factores como mayor masa muscular y metabolismo basal elevado pueden influir en el perfil lipídico. Pero fisiológicamente, ¿por qué pasa esto, verdad? Bueno, porque la aterosclerosis, bueno, el colesterol LDL es como el que promueve, por decir así, a que se forme aterosclerosis, ¿sí? Este se acumula en las paredes de las arterias formando placas que reducen la elasticidad y el diámetro del vaso, dificultando el flujo sanguíneo. Pero también el estrés oxidativo. El LDL oxidativo es altamente inflamatorio, lo que activa el sistema inmunológico y agrava el daño vascular. En eventos cardiovasculares es porque las placas pueden romperse provocando trombosis que bloquea arterias coronarias o cerebrales, lo que resulta en infartos o accidentes cerebrovasculares. Pero porque el colesterol, pues, es vital para diversas funciones corporales, pero su exceso contribuye a la aterosclerosis. Entonces, en valores normales tenemos que el colesterol total puede estar en un rango entre 200 y 239 miligramos por decilitro. Ese es el valor límite, por decirlo así. Por encima de 240 ya se considera alto. El colesterol LDL, pues que debe ser bajo en menos de 100, normal en un rango entre 100 y 129, ideal entre 130 y 159, el límite alto entre 160 y 189 y alto ya mayor a 190. ¿Sí? O sea, eso ya es muy alto. En el colesterol HDL o bueno, más de 40 para hombres y más de 50 para mujeres. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuál es la fisiología? El colesterol LDL es el principal responsable de las placas ateroscleróticas y el HDL actúa como limpiador del colesterol malo, o sea, del LDL, de las arterias, y esto pues reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. El colesterol LDL transporta lípidos desde el hígado hacia los tejidos. Cuando está en exceso, se infiltra en el endotelio de las arterias donde se oxida. Esto activa el sistema inmunológico, atrayendo macrófagos que forman células espumosas, el núcleo de las placas ateroscleróticas, ¿cierto? Estas placas endurecen y estrechan las arterias, dificultando el flujo sanguíneo y aumentando el riesgo de eventos cardiovasculares como infartos y accidentes cerebrovasculares. El colesterol HDL actúa transportando el colesterol desde los tejidos y las arterias hacia el hígado para su eliminación o reciclaje. Este proceso, conocido como transporte inverso de colesterol, reduce la acumulación de LDL oxidado en las arterias y previene la formación de placas ateroscleróticas. Además, el HDL tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, protegiendo el endotelio y disminuyendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, el tercer parámetro es la presión arterial sistólica. La presión arterial indica la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Los valores normales de la presión sistólica es entre 120 y 140 máximo. Lo ideal, 120. ¿Sí? En la presión diastólica, que es, bueno, y la presión sistólica es la presión cuando el corazón late, ¿verdad? Cuando el corazón late.
Y la presión diastólica, que es la presión cuando el corazón está en reposo, es entre 60 y máximo 80. Máximo 80. Si la presión está entre 140 sobre 90 o superior, se clasifica como hipertensión. Listo, pero ¿por qué pasa esto, verdad? La pregunta de siempre, ¿pero por qué pasa? Porque todo tiene una fisiología. La presión alta provoca daño en las arterias, facilita la formación de placas de colesterol y aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca e infartos. Entonces, causa daño en las arterias. La presión alta genera un estrés mecánico crónico en el endotelio arterial, provocando disfunción endotelial. Esto aumenta la permeabilidad de la pared arterial, facilitando la entrada del colesterol LDL o el colesterol malo y promoviendo inflamación y formación de placas ateroscleróticas. Pero también causa formación de placas de colesterol. El daño endotelial causado por la hipertensión acelera la acumulación de LDL oxidado y la activación de macrófagos, formando las placas ateroscleróticas que reducen la elasticidad arterial y estrechan la luz. También el riesgo de insuficiencia cardíaca. ¿Pero por qué? Porque la hipertensión obliga al corazón a bombear contra una resistencia mayor, lo que provoca hipertrofia ventricular izquierda con el tiempo. El corazón se vuelve menos eficiente, llevando pues a una insuficiencia cardíaca. Infartos, porque las placas ateroscleróticas pueden romperse generando trombos que obstruyen las arterias coronarias. Esto interrumpe el flujo de oxígeno al tejido miocárdico, provocando un infarto agudo al miocardio. El otro factor que íbamos a evaluar era el tabaquismo. El tabaquismo es un factor de riesgo importante ya que acelera el proceso de aterosclerosis y aumenta la probabilidad de infartos y accidentes cerebrovasculares. Fumadores activos aumenta el riesgo cardiovascular. Exfumadores, aunque el riesgo disminuye con el tiempo, el riesgo sigue siendo mayor que en los no fumadores, dependiendo de la cantidad y duración del hábito. Pero pues, ¿por qué el tabaquismo influye? Bueno, porque causa daño endotelial. Las sustancias tóxicas del humo del tabaco, como el monóxido de carbono y los radicales libres, dañan el endotelio arterial, reduciendo la producción de óxido nítrico, lo que disminuye la vasodilatación y favorece la inflamación. Aumento del colesterol LDL oxidado. El tabaquismo facilita la oxidación de este colesterol, acelerando la formación de placas ateroscleróticas. También trombosis. Incrementa la adhesión plaquetaria y la liberación de factores procoagulantes, aumentando el riesgo de formación de trombos que obstruyen las arterias. Disminución de colesterol HDL. El tabaquismo reduce niveles de HDL, limitando su función protectora en el transporte inverso del colesterol. Y vasoconstricción crónica. La nicotina provoca contracción persistente de los vasos sanguíneos, aumentando la presión arterial y la carga cardíaca. ¿Listo? Encontré este artículo muy bonito donde encontré mucha información y esta es mi bibliografía de la escala y de la información que les brindé de la fisiología por cuestiones de derechos de autor. Y pues eso es todo. Muchas gracias por su atención.